Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Dani Flores. Voy a iniciar la exposición de esta materia de orientación y asesoramiento psicopedagógico. Nuestro proyecto se llama Preparación de Maestros en Tiempo de Crisis. El centro educativo que escogí para poder trabajar en este proyecto se llama Francisco Borja. Es un colegio que mayormente está ubicado en una zona alejada de nuestra ciudad, que está localizada en la provincia de Warner, donde mi persona vive en esta localidad de Satélite Norte. Esta unidad educativa está ubicada a las orillas de nuestra ciudad, en la urbanización Pentaguazú, una urbanización denominada en nuestro municipio como zona rural. Esta unidad educativa cuenta con alrededor de 215 alumnos dentro de esta escuela y 5 maestros y una directora. La unidad educativa, ante las necesidades que está pasando por el entorno en el cual nosotros nos sentimos, y sobre todo en estos tiempos de crisis sanitaria que estamos pasando, denominada la pandemia del COVID-19, dio a conocer de que todos los centros educativos tienen que cerrar. Y es ahí donde la preocupación tanto de los padres y de los maestros dieron por primer paso a dar el aislamiento del contacto físico entre el alumno y el maestro y la comunidad para protección de la salud de cada uno de ellos. Las necesidades que estaba pasando nuestra unidad educativa Francisco Borja. ¿Cómo es que nosotros, para poder iniciar este proyecto denominado Preparación de Maestro en Tiempo de Crisis, nosotros nos justificamos en 3 simples temas: en la crisis política, crisis sanitaria y las enfermedades? Escogimos este proyecto ante las necesidades que pasan nuestros alumnos. Una de ellas, que en nuestros años anteriores, nuestros maestros siempre han estado pasando por esta situación. Cada vez que un alumno ingresaba a la unidad educativa, en el proceso de su educación, ya sea en la etapa de la niñez o la adolescencia, siempre están pasando por varias enfermedades, ya sea en el proceso de su crecimiento o ya sea por contagio. Una de que mayor frecuente les da es a los niños pequeños la viruela, la varicela, y lo que es también la conjuntivitis y otras enfermedades muy contagiosas. Y es ahí donde nosotros como maestros llegan a hacer de que los alumnos tengan una semana de descanso para así no contagiar a los demás niños y no perjudique su educación. Entonces, mientras los alumnos que están enfermos con algún contagio o alguna enfermedad están ausentes de la educación, nuestros maestros y los alumnos pierden esa conexión. Entonces, ahí nos damos cuenta de que el niño ha dado una pausa del periodo de enseñanza hasta su recuperación. Uno de nuestros motivos de este proyecto es esa. El segundo es lo que hemos vivido el año pasado, cuando nuestros gobernantes en nuestro país, Bolivia, han decidido realizar unas elecciones para el nombramiento de nuevo presidente, donde hubo un problema junto con la población, donde ha habido un fraude. Es ahí donde el pueblo se manifiesta en bloquear toda la ciudad a nivel nacional, haciendo de que las unidades educativas cierren,
que no haya transporte para recurrir e ir a nuestras instalaciones a educar. Es ahí donde alrededor de más de 20 días nuestros niños no han tenido la enseñanza por los motivos, los caos y los problemas políticos que estaba pasando en nuestra ciudad. Es ahí donde hubo un alejamiento entre el alumno y el maestro. Esa es nuestra justificación número 2. La número 3 es en el tema de la crisis sanitaria. Ante nuestra sociedad, mayormente, vienen muchas dificultades a medida que pasa el tiempo. Podemos presenciar catástrofes naturales como incendios que ha pasado en nuestro país en este momento y el año pasado, de los incendios forestales que están empezando a perjudicar nuestro medio ambiente. Otros son inundaciones de agua, terremotos, y estos ocasionan que muchos padres de familia son afectados, ya sea en zonas rurales o urbanas, dependiendo a la localidad que vive, donde hay también ausencia de niños que no asisten a la escuela, dependiendo al entorno en que se encuentren. También nos damos cuenta que otra crisis vendría a ser el tema de lo que todo el mundo está viviendo en estos momentos, de la crisis sanitaria, donde una epidemia gran a nivel mundial se ha extendido por todos los países, haciendo de que todos nos enfermemos y nos contagiemos. Entonces, esa pandemia es el coronavirus, que todavía aún sigue afectando. Como vemos aquí, nos justificamos claro de que la crisis está constantemente afectándonos en el mundo en que nos rodea, ya sea enfermedades contagiosas, ya sea problemas políticos, ya sea problemas de catástrofes ambientales o pestes que puedan ser como el coronavirus. Entonces, de esta manera nos damos cuenta que nuestro entorno puede hacer de que nos separe de la educación entre el maestro y el alumno. Y es ahí donde nosotros pensamos en el manejo de las plataformas virtuales en la educación a distancia, donde vamos a tener que dar la orientación a nuestros maestros para iniciar y continuar lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. En el marco institucional, vemos que la ubicación de nuestro centro educativo, que cómo es que llegó a ser creado en este lugar, fue por los padres de familia, que mayormente ellos, ante la necesidad que habían vivido en vivir en una zona recientemente a poblarse, como vemos en las imágenes, en la zona todavía hay mucha área verde, aún continúa así. Es ahí donde los padres, un grupo de personas, empiezan a formar la escuelita a través de unas chozas, junto con unos cuantos maestros, como les digo, unos 5, iniciaron para poder crear este colegio de la unidad Francisco Borja, donde los padres eran los encargados de pagar la mensualidad de nuestros maestros. Esto inició el año pasado, del 2019, donde aún este colegio cumple 2 años de vida. Y aún así, nuestro colegio está pasando por necesidades. Ahí vemos y analizamos el FODA de esta institución. Las fortalezas es que hay mucho compromiso por nuestros padres, que mayormente el centro de la comunidad donde más se reúnen estas personas es la escuela. Dan su compromiso de enviar a los alumnos a estudiar, que hacen sus tareas, y eso es lo que más resalta nuestra fortaleza, que hay padres comprometidos y maestros también. En las oportunidades es que mayormente en la comunidad los padres siempre están involucrados, ya que ellos se encargan en la parte de la
estructura, ellos mismos colocan los ladrillos, los tejados y dejando a un lado lo que son las chapapas y los pawichis, que ahí ellos estudiaban los niños en ladrillitos, y en este entonces ya tienen una infraestructura gracias al municipio que gestionó a fines de año. Entonces, a medida que va creciendo y pasando el tiempo, el colegio va creciendo. Donde más tenemos dificultad en esta institución es en las debilidades que mayormente son las más frecuentes a estudiar y sus amenazas. Las debilidades que hay dentro de la escuela mayormente es en el tema de que nuestros maestros no tienen el recurso necesario para continuar usando tal vez los medios para iniciar eso de la nueva tecnología para poder enseñar a sus niños. Entonces ellos están con el tema de pizarra, tiza y el entorno, ¿no? Porque antes tenían esa dificultad, ahora ya tienen aulas. En las amenazas mayormente es el entorno, porque recién están empezando a ser pavimentadas, recién están empezando a tener agua potable. Gracias a Dios ya hay luz y de esa manera pueden tener un poco de luz en la casa, pero hay ya esa dificultad y amenaza de que no tienen alumbrado público. Entonces es muy riesgoso el lugar donde se encuentra la unidad educativa denominada una zona rural. El proyecto a ejecutar, tenemos nosotros nuestros objetivos generales y específicos, que se llama orientar y explicar la importancia de la educación a distancia en tiempos de crisis mediante plataformas virtuales a la unidad educativa San Francisco de Borja, en la localidad de Pentaguazú 3, Distrito 3 de Guarne, donde nuestros objetivos son 3. Recopilar información acerca de los medios tecnológicos que tienen nuestros padres del Centro Educativo San Francisco de Borja. Realizar los talleres a los maestros para capacitarlos en las distintas formas de educación a distancia. El otro es explicar a los maestros las instrucciones o medidas a enseñar en la educación a distancia. Con esto vamos a ver si nuestro proyecto va a ser ejecutado. En el marco teórico, para poder estudiar y continuar el proceso metodológico de enseñanza, nos centramos más en el contenido de la educación a distancia y sus modalidades. A un principio hemos sabido que nuestros maestros, al iniciar la pandemia, han dejado de lado el proceso de educar a sus alumnos, alejándose de ellos y aislándose en sus casas por protección de la salud. Entonces ahí donde han velado a sus necesidades y se han olvidado de sus alumnos. Hablando en tema general, mayormente porque nuestro municipio o nuestros gobernantes han continuado el sueldo de los maestros. En cambio, viendo a la institución de este Centro Educativo San Francisco de Borja, los padres eran los que pagaban la mensualidad y hacían que ellos tuvieran un problema económico por la pandemia que estamos llevando, haciendo de que no paguen a los maestros. Entonces, eso era también uno de los motivos para que ellos no continuaran queriendo enseñar a los alumnos. Entonces, hubo una pausa de la enseñanza. Como decimos algunos, unas vacaciones largas. Entonces, en ahí donde aprovechamos tanto nosotros como educadores y los maestros a poder ver qué medios usar para continuar este proceso de enseñanza-aprendizaje a través de los medios tecnológicos que tenemos. Entonces, primero vamos al estudio de los contenidos en el tema de las modalidades, como por ejemplo la enseñanza virtual, que está involucrada en la enseñanza a distancia entre el alumno y el maestro. Ahí vemos los contenidos, que sería
la distancia, que es un proceso educativo caracterizado por la no asistencia de los estudiantes a las instituciones educativas y mediados por los cursos físicos. Entonces empiezan a usar ya sea radio, documentos, televisor o algún medio digital. Y dentro de la modalidad a distancia, a medida que han pasado los años, se empezaron a involucrar los medios tecnológicos como el internet y usando las plataformas virtuales. Es ahí donde la modalidad a distancia es la conexión al internet, y de esa manera tenemos poder contactarnos con ellos en línea o a través de grabaciones o audios. Entonces también tenemos la educación presencial, que es estar frente a los niños en un aula y poder impartir la enseñanza, o la semipresencial, que puede ser de 2 a 1 vez a la semana para poder interactuar en los temas de enseñanza. Todas estas modalidades ya fueron dadas por parte de nuestros gobernantes a través de un artículo, ¿no?, que fue dada el 6 de junio de este año presente. Es ahí donde se ha empezado a de que estas modalidades deben ser continuas, así como estamos iniciando con nuestros proyectos ante la crisis de cualquier situación que hemos nombrado. Estas modalidades deben estar en nuestro proyecto, estas 4. Cuando volvamos a nuestras aulas, vamos a estar presencial. Si pasa algún problema, sea sanitaria, política o de enfermedades, volvemos a la distancia a través de los medios virtuales. Y si pasa algo como pausas, como por ejemplo, a veces hay cursos de maestros y tenemos que estar unos días, ¿no? Entonces eso podemos llamarlo semipresencial. En el desarrollo de nuestro proyecto, en nuestras actividades, hemos optado con nuestros talleres, que mayormente son 4, ¿está bien? Pero a medida que nosotros estábamos dando este estudio y el análisis para poder trabajar con nuestros maestros en estos tiempos de crisis, hemos optado, continuado este proyecto con 6 actividades. Estas actividades son la observación, la entrevista, cuestionario, diagnóstico, los talleres y continuar lo que son las clases presenciales y personalizadas a los alumnos. Este fue un proceso muy largo de alrededor de 4 meses para poder realizar estas actividades a nuestros maestros en la realización de nuestro proyecto con los talleres. Entonces, cuando iniciamos con la observación, vimos el entorno del lugar educativo, que nuestro objetivo era analizar los problemas que estaban pasando en la institución. Después empezamos a observar el ambiente, empezamos a hablar con los maestros y empezar a recopilar la información, ¿no? Y de esa manera usamos la cámara, el celular como recurso y poder entender todo eso para nuestro proyecto. El segundo fue la entrevista. Era necesario entrevistar a los maestros, a los padres y también a los niños para saber cuál era el problema. Entonces, nuestro objetivo era entrevistarlos a ellos y también era la recopilación de información para iniciar el proceso. Entonces, hacíamos las entrevistas de cómo es que ellos querían continuar con la educación o querían abandonarla, o si algunos habían ido de viaje, o que tal vez no haya un problema en el tema de factor económico. Entonces eran tantas las preguntas para ver si realmente era una necesidad del proyecto. Entonces ahí es donde usamos los recursos como hojas, lápices, cámara, celular, y ver lo que era el tema de los materiales. Ahora el tercero era el cuestionario de mapeo. Con esta encuesta que nosotros le llamamos, era para saber
si realmente cuál era la situación que estaban pasando nuestros padres y nosotros poder iniciar esta educación a través de la distancia. Entonces nuestro objetivo era recopilar la información a través de esta encuesta de mapeo para continuar nuestra enseñanza. Entonces, al realizar el cuestionario, hacía algunas preguntas en el tema de que si tenían medios tecnológicos o si tenían algo de conectarse diariamente a través de las redes sociales o qué aplicaciones usaban, ¿no? Para de esa manera entender la situación en la que estábamos. Entonces, después de eso, del diagnóstico, en estas actividades hemos realizado los talleres, que son 4. Estos talleres eran WhatsApp como herramienta principal, son como medio de interacción, la creación de videos, y el 4 que era realizar edición de imágenes a través de PowerPoint. Después de realizar los talleres hubo un impacto grande que me he llevado porque varias de las maestras no tenían mucho conocimiento tanto del manejo a fondo de WhatsApp como la herramienta principal de medio de envío de los materiales didácticos virtuales a enseñar, y la manera de cómo usar el Zoom para poder interactuar con sus niños, la creación de los videos, de los contenidos, tantos audiovisuales, no tenían ese conocimiento, ni del manejo de los correos electrónicos. Entonces ahí también veíamos ese factor grande y de problema, que nuestros maestros tenían la dificultad de realizar su contenido a través de imágenes. Ellos tenían que usar aplicaciones para su edición y poder hacer una imagen muy didáctica y llamada la atención a sus alumnos. Entonces, al terminar estos talleres, ellos empezaron a iniciar ese proyecto de enseñanza y aprendizaje a través de la educación a distancia por los medios virtuales y las plataformas que ellos tenían que usar dependiendo del diagnóstico que tenían que realizar en esta encuesta. Entonces, después de esto, de realizar los talleres, en ese tiempo los gobernantes anunciaron de que la gestión educativa había finalizado de este año 2020, que ya todos los niños y niñas ya habían aprobado la materia. Entonces es ahí donde los padres dejaron de pagar la mensualidad a los maestros, empezaron a dar una gratitud por una parte a los maestros por haber continuado la educación por los medios tecnológicos. Entonces ahí donde muchos de los padres han tenido que dar el abandono por su propia responsabilidad y ya no de los maestros, ya era un cambio de papel. Entonces es en ahí donde hubo una crisis por parte de los maestros en el factor económico y una crisis también por parte de los padres y los alumnos, porque era un medio muy importante el poder seguir continuando en la educación. Entonces los padres eran los culpables en alejar a sus niños de sus maestros, ya que ellos estaban interactuando usando estos medios tecnológicos para seguir aprendiendo de los contenidos de educación. Es ahí donde los maestros, ante la necesidad, dan clases presenciales a los alumnos de manera privada, tanto individual como grupal. Entonces, accediendo ya no a la escuela, sino haciéndolo como yendo casa por casa, tocando las puertas y ofreciendo al maestro como un educador privado. Entonces, ante esa necesidad, los maestros fueron y gracias al Señor, las maestras y los maestros han podido continuar trabajando y educando. Claro que del 100% de la educación privada que ellas estaban dando, no eran de todos, entonces eran más o menos la mitad de los padres que ya estaban comprometidos con el pago de que los maestros puedan enseñar a sus hijos a manera presencial y privada, tanto individual o grupal, y así poder sentir ese resultado de que sus niños están
continuando en este estudio. Y sobre todo para ellos es algo muy gratificante, porque de tiempo también que no ven a sus maestros, entonces ya están en contacto físico, ya que en esta población ya no ven de mucho riesgo el tema de la pandemia. Para analizar más a fondo nuestras actividades, vemos aquí la encuesta del curso del sexto de primaria, que aquí están los niños y vemos que hemos hecho solo 3 preguntas. Yo he estado un poco colaborando a las maestras, sobre todo a la maestra de sexto, en el tema de las encuestas. Esta encuesta no era personal, esta encuesta era más por llamadas de teléfono. Muchos de los padres de la mitad de este curso no se conectaban por el WhatsApp. Entonces era un factor de problema. Entonces teníamos que llamarle a los padres, preguntarles y de esa manera llenar la encuesta. Entonces es ahí donde preguntamos en el acceso al internet, donde eran 3 los interrogantes, como si tenían wifi, si tenían datos móviles o no tenían. Entonces ahí vemos el resultado, que sí, mayormente los padres paraban conectados. En el caso de qué dispositivos ellos disponían en el hogar, entonces se le preguntaba si tenían computadora, tanto de laptop o escritorio, tablet o celular. Ahí nos damos cuenta de que la mayoría de este curso los padres accedían al celular. La siguiente pregunta era si tenían otros tipos de equipos. Es ahí donde los padres nos dicen que la mayoría sí tiene televisor, tienen DVD, algunos radios y algunos casi no. Entonces se sumaban todas las encuestas del curso y de esa manera se sacaban los porcentajes. Y en los porcentajes nos dábamos cuenta que casi el 90% de nuestros padres sí tenían celular. Y al tener el celular dentro de casa, ellos sí tenían datos móviles y acceso al internet. Entonces ahí donde se inicia el proyecto para poder continuar la educación a distancia. También se les preguntó preguntas muy aparte, pero a nivel del curso. Se les preguntó de qué plataformas o redes sociales ellos tenían dentro de celular, dependiendo también de los modelos, y es ahí donde la mayoría, tanto de curso, decían que tenían redes sociales como el WhatsApp, Facebook, y como medio de interacción, algunos tenían el Zoom. Entonces es ahí donde empezamos a ver qué tipo de talleres teníamos que darle a estas maestras para continuar el proceso de educación a los niños a través de la distancia. Entonces, en ahí donde inician los 4 talleres. Son WhatsApp como herramienta educativa y Zoom como medio de interacción. Muchas de las maestras no sabían del Zoom cómo manejarlo, entonces íbamos por paso. Primero con el WhatsApp. De manera personal, se le podía enseñar tanto por llamada, que era un medio, también que en los grupos de WhatsApp podías silenciar el chat, podías mandar audios, videos y sobre todo podías mandar también documentos. Entonces en ahí que este taller fue muy edificante para ella. Después, como medio de interacción, en el curso de sexto sobre todo fue usado el Zoom, ya que la maestra se capacitó muy bien, porque decía de que varios de sus padres tenían ya bajado esta aplicación. Entonces, junto con ella, con la maestra Marcelina, hemos podido explicar este medio, sobre todo a través del celular, porque en la computadora es muy diferente. Después, el siguiente taller, el número 3, era el uso de PowerPoint en creación de imágenes. Colocar colores, cambio de imágenes, adjuntarlos y hacer de que el PowerPoint sea una herramienta que haga que sus imágenes se vuelvan muy llamativas, sobre todo cuando empiezas a impartir los contenidos de un tema en específico, como ciencias naturales, el tema del sistema nervioso, o cuando quieres hacer un examen de preguntas. Es aquí donde la profesora ya la tenía las respuestas
respuesta para que vean los alumnos con sus propios ojos cómo era la respuesta correcta. Ahí vemos uno de sus fichas especiales que mayormente fueron editados por el PowerPoint. El siguiente taller era la creación de videos educativos y subidos a YouTube. En acá es un tema muy amplio porque primero hemos tenido que trabajar en el tema de que algunas maestras no querían grabarse porque se equivocaban, se trababan con la lengua, miraban a un lado, no miraban la cámara, en el entorno facial, la expresión, se equivocaban. Entonces, en ese tema también teníamos que hablar de algunas habilidades que ellas deberían tener. Después, en el entorno del material, sobre todo los materiales didácticos que ellas tenían que usar, si hablábamos del tema de los seres vivos, teníamos que poner tanto en general las plantas vivas ahí, y algunas imágenes de perritos, o tal vez un perrito vivo, y también a las personas. Y ese hacía que nuestros niños tomen la atención al realizar este video. Después de hacer un video, hemos visto ese proceso de aprendizaje de las maestras. Ahora el problema era editar sus videos, donde tenías que cortar, añadir música, añadir algunas letras como subtítulos y el nombre de la profe. Y entonces de esa manera hacer de que este tema de creación de videos, que ellos mismos tenían que aprender a editarlos. Y cuando ya realizaban un video bien elaborado, cuando nosotros les enseñábamos ese video, ellas tenían la oportunidad de compartir no solo con sus niños, sino que podían compartirlos con otras personas a través de las redes sociales como Facebook, o más importante YouTube, donde muchas madres de familias que tal vez se han desconectado de algunos maestros, están usando el YouTube para poder educar a sus hijos y de esa manera sentir a una maestra que sigue el proceso de enseñanza-educación en los contenidos. En el tiempo de duración de nuestras actividades y nuestros talleres es alrededor de 4 meses, ¿verdad? En el tema de los recursos, hemos visto que nuestros gastos en mi persona que he usado, un gasto total de 315 bolivianos. Los factores de riesgo, muy bien. Por una parte, en el éxito podemos darnos cuenta en los talleres que las maestras han aprendido, por una parte, a editar videos, ya que los medios audiovisuales son los más importantes para llamar la atención de nuestros niños y así animarlos a continuar a obtener estos contenidos y poder aprender a través de los medios tecnológicos con la educación a distancia. En los inconvenientes tal vez podría haber sido con el tiempo, ¿no? O en inconveniente podríamos decir también que he tenido problemas con algunas maestras, algunos han tenido algún fallecimiento. Había una maestra que no notaba el compromiso de parte de ella, siempre estaba negativa por el tema de que si los padres no me pagan lo que me deben, yo no hago nada. Entonces, muchas veces he notado que las maestras no están muy comprometidas en la educación. A muchas de ellas dejan de lado la parte económica y muestran su profesión por amor, sin importar los factores ante las necesidades. Entonces, te das cuenta, conoces verdaderamente qué maestros están comprometidos con la educación y qué maestros aman a sus niños. En recomendaciones y aportes para otras experiencias futuras, en aquí podría hablar un poquito en el tema de los talleres, tal vez un taller más en estas recomendaciones podría ser, ¿no? Ya por parte de la directora, si es que me pide. Bueno, aquí al concluir nuestro proyecto, finalizó
Estoy muy agradecida, licenciada, por la oportunidad de que usted ha sido nuestra docente y darnos esta orientación para poder tener éxito en nuestras carreras. Sigamos adelante, siendo nosotros como educadores los medios para asesorar y orientar a cada maestro, que mayormente ellos son los que tienen que llevar a un futuro mejor a nuestros niños en nuestros países. Entonces, estoy muy agradecida, licenciada. Muchas gracias por esta oportunidad. Me despido.